Hitendra Rajbar. El 21 de enero de 2021, el abarrotado sistema ferroviario de Mumbai, India, se convirtió en el escenario de uno de los accidentes ferroviarios más espantosos jamás registrados. Hitendra Rajbar, un trabajador migrante de 27 años, había abordado un tren local en la estación de Mumbai alrededor de las 12:20 de la madrugada. Los trenes de cercanías nocturnos son conocidos por su peligroso nivel de hacinamiento, con pasajeros que a menudo se ven obligados a viajar de pie sobre el estribo, un estrecho peldaño metálico en el exterior del vagón. Rajbar era uno de esos pasajeros, aferrándose a la puerta mientras el tren aceleraba hasta alcanzar su velocidad de crucero de 80 km por hora. Era una práctica habitual, pero mortal. La distancia entre el tren y la infraestructura junto a las vías podía medirse en centímetros, no en pulgadas. Mientras el tren avanzaba a toda velocidad por la oscuridad entre estaciones, la cabeza de Rajbar chocó contra un poste de señales junto a la vía. El impacto fue catastrófico. Los testigos describieron haber escuchado un sonido espeluznante seguido de gritos de otros pasajeros. La fuerza de la colisión a tan alta velocidad fue tan brutal que Rajbar fue decapitado al instante. Lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Su cuerpo cayó del tren a las vías cerca de la estación de Ulasnagar, pero su cabeza permaneció dentro del compartimento del tren. Los demás pasajeros entraron en pánico al darse cuenta de lo que había sucedido. La cabeza cercenada viajó con ellos durante kilómetros. Las autoridades ferroviarias recuperaron la cabeza de Rajbar más tarde, cuando el tren llevó al depósito ferroviario de Ambernat. Había rodado bajo un asiento, y fue descubierta por el personal de limpieza, que avisó inmediatamente a la policía. Mientras tanto, los trabajadores de las vías encontraron su cuerpo decapitado tendido junto a los raíles, ya frío en el aire nocturno de enero. Los médicos forenses confirmaron que la decapitación fue instantánea. El cráneo se separó completamente de la columna por la tremenda fuerza del impacto. La muerte puso de relieve la peligrosa realidad que afrontan a diario los 7.500.000 viajeros en tren de Mumbai. Para Rajbar, el riesgo rutinario de colgarse de una puerta se convirtió en una tragedia en una fracción de segundo. Su vida quedó literalmente truncada en el estrecho margen entre la supervivencia y el desastre. Patricio Ward. El 15 de marzo de 2025, el famoso ferrocarril de la muerte en Kanchanaburi, Tailandia, hizo honor a su siniestro nombre al cobrarse la vida de Patrick Ward, un turista británico de 42 años. El ferrocarril, construido durante la Segunda Guerra Mundial por prisioneros de guerra y trabajadores forzados, atraviesa algunos de los paisajes montañosos más impresionantes de Tailandia. Miles de personas murieron durante su construcción, lo que le dio a la línea su sombrío apodo mucho antes de la decisión fatal de Ward. Ward viajaba con un grupo turístico en el histórico tren mientras cruzaba el viaducto de madera Wang Fo, un tramo espectacular donde las vías se aferran a la ladera de un acantilado sobre el río Kauai. El tren antiguo avanzaba lentamente por el puente de celosía, ofreciendo vistas panorámicas que lo han convertido en un paraíso para los fotógrafos. Cuando el tren tomó una curva, Ward vio lo que pensó que sería la oportunidad perfecta para una foto. Según testigos, Ward abrió una de las puertas del tren y se inclinó hacia afuera para capturar la espectacular vista que había debajo. El tren no tenía mecanismos de cierre automáticos ni características de seguridad modernas. Varios pasajeros dijeron haber gritado advertencias al ver que él colgaba parcialmente fuera del vagón. Segundos después, Ward perdió el equilibrio cuando el tren se balanceó. Cayó del tren en movimiento, precipitándose 8 metros hasta el terreno rocoso de abajo. Otros turistas miraron horrorizados mientras su cuerpo daba vueltas por el aire, golpeando varias vigas de madera antes de desaparecer de la vista. El tren siguió avanzando durante casi un minuto antes de que el personal se diera cuenta del accidente. Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Ward cerca de la cueva Kasai, en la base del viaducto. Los forenses determinaron más tarde que había sobrevivido a la caída inicial, pero sufrió lesiones internas catastróficas y una pérdida masiva de sangre. Las marcas en sus manos mostraban que había intentado adagarse a las rocas y la vegetación mientras caía, un intento inútil de frenar su descenso. Su cámara fue encontrada aún aferrada en su mano, con la última imagen congelada en la pantalla. El accidente de tren de Jeanette-Screek. El 27 de octubre de 1854, una densa niebla cubrió Jeanette-Screek, cerca de Chatham, Ontario. La densa manta blanca redujo la visibilidad a apenas unos pocos pies, creando la primera condición de lo que se convertiría en una cadena de errores fatales. La Great Western Railway operaba 2 trenes esa noche, un expreso de pasajeros con más de 100 personas y un tren de grava que había salido antes. El tren de grava se había retrasado, avanzando a paso de tortuga entre la niebla. Las normas ferroviarias exigían que despejara completamente la vía principal antes del paso programado del tren de pasajeros, pero la tripulación se detuvo antes de llegar al apartadero. El revisor, suponiendo que aún tenían tiempo, dejó el freno de cola para avisar a cualquier tren que se acercara mientras él caminaba hacia la estación. Lo que el revisor no sabía era que el expreso de pasajeros también iba con retraso. Al acercarse a casi 40 km por hora, la niebla hacía imposible que el maquinista viera las señales de advertencia. El freno de cola del tren de grava no había colocado torpedos, unos dispositivos explosivos de advertencia, en la vía como era obligatorio. En el silencio de la noche brumosa, los pasajeros contaron después que solo oyeron el rítmico traqueteo de las ruedas sobre los raíles antes de un repentino y violento sacudón.
La locomotora de pasajeros chocó de lleno contra la parte trasera del tren de grava. Los vagones de madera que iban detrás se empotraron unos en otros, y los 3 primeros coches de pasajeros quedaron comprimidos como un acordeón. Los que estaban dentro fueron aplastados por la madera astillada y el metal retorcido. Muchos murieron al instante, sus cuerpos quedaron tan destrozados que resultaban irreconocibles. Otros sobrevivieron al impacto, pero quedaron atrapados bajo los escombros cuando se desató un incendio por las lámparas de aceite voltadas. Los rescatistas contaron que oyeron gritos desde el interior de la pila ardiente de madera y hierro. Las llamas se propagaron rápidamente por los vagones de madera, convirtiendo los restos en una pira funeraria. Cuando se hizo el recuento final, 52 personas habían perdido la vida, algunas por el impacto, otras por el fuego y algunas por una combinación de ambos. Los cuerpos fueron encontrados todavía sentados, con los brazos unidos en un abrazo final, congelados en sus últimos momentos de terror. Olga Perminova. El 3 de febrero de 2025, la pintoresca línea ferroviaria Podimeniti en Sri Lanka se convirtió en el escenario de una tragedia que conmocionaría a turistas y locales por igual. Olga Perminova, una influencer de viajes rusa de 28 años, estaba entre un grupo de turistas que viajaban en el famoso tren azul a través de las exuberantes colinas entre Kandy y ella. La ruta es famosa por sus vistas impresionantes, serpenteando entre plantaciones de té y empinados pasos de montaña que la han convertido en la favorita de fotógrafos y entusiastas de las redes sociales. El tren avanzaba a aproximadamente 40 km por hora mientras tomaba una curva cerrada, con un pronunciado desnivel a un lado y una pared rocosa al otro. Según testigos, Perminova abrió la ventana y se asomó para capturar la fotografía perfecta para su blog de viajes. Había construido su audiencia en línea tomando fotos impresionantes, a menudo arriesgadas, en lugares exóticos. Lo que Perminova no vio fue la formación rocosa irregular que sobresalía ligeramente en el trayecto del tren. Al sacar la parte superior de su cuerpo por la ventana, su cabeza chocó contra la roca a toda velocidad. El impacto fue violento e inmediato. Otros pasajeros describieron un sonido espeluznante cuando su cráneo golpeó la piedra sólida. La fuerza la dejó inconsciente y casi la arrastró por completo a través de la ventana. Otros turistas le sujetaron las piernas, evitando que cayera completamente del tren. La sangre brotaba de una herida enorme en el lado derecho de su cabeza mientras el tren continuaba durante otros 3 minutos antes de poder detenerse. Cuando los servicios de emergencia finalmente llegaron al lugar remoto, Perminova aún respiraba, pero apenas. Los sanitarios la encontraron con una fractura deprimida de cráneo y un traumatismo cerebral grave. Sus pupilas estaban fijas y dilatadas, una señal de daño neurológico catastrófico. A pesar de ser trasladada en avión al hospital de Kandy, los médicos no pudieron salvarla. La hemorragia cerebral fue demasiado extensa. Perminova murió 17 horas después del impacto y nunca recuperó el conocimiento. Su última fotografía, recuperada de su cámara, mostraba su reflejo sonriente en la ventana del tren segundos antes de la colisión fatal. Tyler Byrne. El 9 de febrero de 2021, una inspección rutinaria de las vías cerca de la estación de Surbiton, en el suroeste de Londres, terminó en tragedia cuando la vida de un trabajador ferroviario se extinguió en segundos. Tyler Byrne, un técnico de vías experimentado de 30 años, formaba parte de un equipo de 4 personas que revisaba los rieles en busca de grietas y defectos microscópicos. Estos trabajos de mantenimiento esenciales se llevaron a cabo en vías activas, con trenes todavía circulando por las líneas adyacentes. Byrne y sus compañeros estaban trabajando en lo que se conoce como la línea 3, mientras los trenes seguían circulando por la línea 4, justo al lado de ellos. Los protocolos de seguridad exigían que hubiera un vigilante para avisar al equipo de la llegada de trenes, dándoles tiempo para ponerse a salvo. Pero aquella fría mañana de febrero, varios fallos en la planificación y la comunicación crearon unas condiciones mortales. A las 11:35 de la mañana, un tren de pasajeros procedente de London Waterloo con destino a Salisbury se acercó al lugar de trabajo. Viajaba a 76 millas por hora, a la velocidad máxima permitida en la línea. El vigilante designado estaba colocado en un punto donde la curvatura de la vía limitaba la visibilidad hacia adelante. El tiempo de aviso se redujo de los 10 segundos requeridos a tan solo 3 segundos. El grito de advertencia llegó demasiado tarde. Byrne, concentrado en inspeccionar una junta de carril, solo tuvo unos segundos para reaccionar. Los investigadores determinaron más tarde que se dio cuenta del peligro cuando el tren estaba a solo 7 metros de distancia. Para entonces, era físicamente imposible que pudiera ponerse a salvo. Se activaron los frenos de emergencia del tren, pero la física hizo que la colisión fuera inevitable. El impacto lanzó el cuerpo de Byrne a 26 metros del punto de la colisión. El tren no golpeó en su lado derecho con tal fuerza que todos sus órganos principales sufrieron daños traumáticos. Sus costillas se rompieron en el impacto, enviando fragmentos de hueso a sus pulmones y corazón. Los forenses descubrieron que su columna vertebral estaba seccionada en 2 lugares. La muerte no fue instantánea. Los paramédicos que llegaron en cuestión de minutos encontraron a Byrne con pulso, pero este se desvaneció mientras estaban allí. Fue declarado muerto en el lugar a las 12:14 del mediodía. El conductor del tren, que no pudo hacer nada para evitar la colisión, necesitó apoyo psicológico tras presenciar el impacto de cerca. Muerte por arrastre en el metro. El 12 de septiembre de 2023, un trayecto vespertino rutinario en Nueva York se volvió mortal en cuestión de segundos. La estación 59 Street Columbus Circle estaba abarrotada con la típica multitud de la hora punta cuando un analista financiero de 37 años, que llegaba tarde a una cena, bajó corriendo las escaleras hacia el andén.
El tren número 1 en dirección sur acababa de llegar, con las puertas ya abiertas y los pasajeros entrando y saliendo. El hombre, cuyo nombre no se hizo público en los primeros informes a petición de la familia, tomó una decisión fatal que miles de viajeros toman a diario sin consecuencias. Intentó colarse por las puertas que se cerraban mientras el tren se preparaba para partir. Los sensores de las puertas del metro, diseñados para detectar objetos grandes, no registraron la fina correa de su bandolera, que quedó atrapada entre los bordes de goma. Los testigos en el andén miraron horrorizados mientras el tren comenzaba a moverse. Al principio, el hombre corrió al lado del tren, intentando seguir el ritmo mientras tiraba de su bolsa atrapada. Durante aproximadamente 3 segundos, logró mantenerse en pie. Entonces, la física inevitable se impuso. El tren aceleró hasta los 24 km por hora mientras que el hombre no podía superar los 19. Perdió el equilibrio y fue arrastrado por el borde del andén. Su cuerpo chocó contra una papelera, haciéndole girar hacia el hueco entre el andén y el tren. Los pasajeros gritaban para que el tren se detuviera, pero el maquinista, aislado en el primer vagón, no se enteró de la emergencia que ocurría 6 vagones más atrás. El hombre cayó en el estrecho hueco, su cuerpo rodó sobre el tercer raíl electrificado y luego en la trayectoria de las ruedas del tren. La corriente eléctrica por sí sola habría sido mortal, transmitiendo 625 voltios directamente a través de su torso. Pero la muerte llegó aún más rápido cuando las ruedas de acero de varias toneladas pasaron por su abdomen, seccionando su cuerpo casi por completo en dos. Como si un tren no fuera suficiente, un tren expreso número 2 en dirección norte pasó por la vía adyacente en ese preciso instante. El conductor informó haber sentido un golpe inusual, pero continuó, sin saber que había atropellado a un ser humano que ya estaba muriendo en las vías. Cuando los servicios de emergencia finalmente llegaron minutos después, encontraron una escena tan espeluznante que 3 paramédicos experimentados necesitaron terapia posteriormente. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora y asegúrate de suscribirte.